En el corazón de una tierra marcada por rituales ancestrales y la sangre de los mártires, existe una barrera invisible que desafía las leyes de la lógica materialista y las embestidas de las sombras más densas. México no es solo un territorio geográfico, sino un campo de batalla metafísico donde lo sagrado y lo profano colisionan en una danza eterna de resistencia y devoción absoluta. Ante la violencia desatada y el caos que intenta devorar las estructuras sociales, emerge una fuerza silenciosa, un escudo espiritual forjado en el sincretismo de milenios que impide el dominio total del mal. Es como si cada altar doméstico y cada oración susurrada en las madrugadas fuera un clavo hundido en la tierra, sosteniendo una realidad que el adversario intenta desesperadamente desintegrar, pero sin éxito. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué? Incluso sumergido en crisis profundas y rodeado por la sombra del miedo, el espíritu de un pueblo permanece inquebrantable y su conexión con lo alto parece infranqueable. ¿Qué hay en la esencia de la identidad mexicana que funciona como un verdadero veneno para las fuerzas de la oscuridad, frustrando planes de dominación que ya han triunfado en casi todo el resto de Occidente? Quiero que reflexiones sobre tu propia conexión con tus raíces y cómo la fe puede ser la última línea de defensa contra el colapso del alma humana. Comenta tu visión sobre esto abajo. Y antes de que sigamos desentrañando estos misterios ocultos, deja tu like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de análisis profundos llegue a más personas que necesitan despertar a esta realidad. En este viaje, no hablaremos solo de folclore o de una religiosidad superficial que se limita a rituales vacíos, sino de una resistencia cultural única que actúa como el último bastión de una fe popular orgánica. Mientras el mundo moderno se pierde en un nihilismo árido y en un secularismo que despoja al hombre de su dignidad trascendente, el suelo sagrado de Guadalupe permanece como una fortaleza de significado. Estamos a punto de sumergirnos en las capas más profundas de un conflicto que define el destino de las naciones, donde el enemigo no busca solo territorios, sino el control total sobre el corazón y la esperanza de un pueblo. Prepárate para entender por qué. Para ciertas fuerzas sombrías, México es el blanco más codiciado. Al mismo tiempo, la derrota más humillante y constante en su agenda de desolación. Para comprender la magnitud de este embate, es necesario ver a México más allá de los titulares de los periódicos y de las estadísticas de violencia que inundan los noticieros internacionales. Lo que está en juego no es solo la seguridad pública o la estabilidad económica de una nación en desarrollo, sino la supervivencia de un patrón vibrante de espiritualidad que se niega a morir. México opera bajo una lógica de ciclos históricos donde el sufrimiento nunca es el destino final, sino el suelo donde se cultiva una resiliencia casi sobrenatural. Esta conexión vertical con lo sagrado actúa como un ancla en un mar agitado de transformaciones globales, impidiendo que el país sea arrastrado hacia el vacío existencial que hoy caracteriza a las grandes metrópolis del mundo desarrollado. La importancia de este fenómeno reside en el hecho de que México se ha convertido en el último gran escudo contra la secularización agresiva que intenta borrar el rastro de lo divino en la experiencia humana. Mientras otras naciones occidentales abandonan sus símbolos y tradiciones a cambio de un progreso técnico desprovisto de alma, el pueblo mexicano mantiene viva la llama de una fe que es, al mismo tiempo, ancestral y profundamente contemporánea. Esta fe no es pasiva. Es una fuerza política y social que moldea el comportamiento de las masas y dicta el ritmo de la resistencia contra las agendas de desintegración. Es un fenómeno que intriga a sociólogos y aterroriza a aquellos que desean ver a la humanidad reducida a meros consumidores de ideologías vacías y materialismo depredador. Al conectar este tema con las fuerzas mayores que rigen nuestro tiempo, percibimos que México enfrenta un ataque coordinado que utiliza el narcotráfico y la corrupción como herramientas de erosión espiritual. El adversario entiende que, para dominar a un pueblo, es necesario primero romper su estructura familiar y su esperanza en lo trascendente, sustituyendo la vida comunitaria por el aislamiento del vicio. Sin embargo, cada intento de infiltración choca contra una barrera de valores que parece codificada en el propio ADN cultural de la región, una herencia que sobrevivió a invasiones y revoluciones. El conflicto social que vemos en la superficie es, en realidad, el reflejo de una guerra mucho más antigua y profunda, librada en los campos de la moralidad y de la lealtad a lo que es eterno. Esta resistencia espiritual mexicana está forjada en un sincretismo único, donde la devoción católica inquebrantable se funde con raíces indígenas que comprenden la tierra como un organismo vivo y sagrado.
Esta fusión creó un cuerpo místico nacional que es inmune a los ataques convencionales de la modernidad líquida, pues posee raíces que bajan hasta las profundidades de la historia prehispánica y suben hasta las promesas del cristianismo. El panorama inicial que se presenta al observador atento es el de una nación que, aunque herida por injusticias y conflictos internos, lleva en sí la semilla de una restauración que el mundo moderno desaprendió a buscar. Es un patrón repetitivo de caída y ascenso, donde el dolor se transmuta en oración y la muerte es vencida por la memoria festiva. La crisis social mexicana, por lo tanto, no puede disociarse de esa dimensión espiritual que define el carácter de su pueblo ante las adversidades más crueles. Donde el crimen organizado intenta establecer un reinado de terror y silencio, la comunidad responde con peregrinaciones masivas y celebraciones que reafirman la victoria de la vida sobre la muerte. Existe una clara intención narrativa en estos eventos. México está siendo probado en su capacidad de permanecer fiel a su esencia matriarcal y protectora bajo la égide de la Virgen de Guadalupe. Esta figura central no es solo un ícono religioso, sino el sello de una alianza que protege el territorio contra la disolución total operada por las manos del materialismo más abyecto y destructivo. Por último, entender por qué México importa es comprender que sirve de espejo para el dilema de todo Occidente en el siglo XXI. El país es el laboratorio donde se prueba si una cultura rica en simbolismo y tradición puede resistir a la homogeneización cultural y al nihilismo que el adversario intenta imponer globalmente. Si México cae, si su fe es domesticada o su identidad es fragmentada, una de las últimas luces de espiritualidad orgánica se apagará, dejando el camino libre para la oscuridad total. Pero, mientras el grito de fe resuene en las plazas y el perfume del copal suba de los altares caseros, el plan de dominación seguirá encontrando una barrera infranqueable y frustrante para las sombras. La línea argumentativa que sostiene esta resistencia comienza en la propia herencia de sangre que define a México. Esta es una tierra que comprende el sacrificio como pocos otros lugares en la tierra, habiendo sido el escenario de cosmologías antiguas donde la sangre era la moneda de cambio para el mantenimiento del orden del universo. Con la llegada de una nueva alianza espiritual, este entendimiento del sacrificio no fue borrado, sino redimido y transmutado en una entrega devocional que coloca al espíritu por encima de la carne. Es esta base sólida la que permite al mexicano común encarar las tragedias de la modernidad con una perspectiva que trasciende lo inmediato, viendo en el sufrimiento una etapa de un proceso de purificación mucho más grande y antiguo. Al profundizar en las capas históricas, percibimos paralelos espirituales que conectan a México directamente con las narrativas bíblicas de pueblos elegidos que atraviesan desiertos de opresión. Así como los antiguos hebreos mantenían su identidad viva bajo el yugo de imperios extranjeros, el pueblo mexicano mantiene su mexicanidad intacta ante el imperio del materialismo global. Esta resistencia no es política en el sentido común de la palabra, sino una negativa existencial a aceptar que la vida se resume al consumo y al descarte. El simbolismo de la tierra, impregnada por las lágrimas de generaciones, crea una barrera metafísica donde cada grano de polvo parece cargar la memoria de una lucha constante por la preservación del alma nacional contra las fuerzas antagonistas del olvido. Las fuerzas antagonistas, representadas aquí por el materialismo depredador y por las estructuras de poder ocultas, intentan desintegrar el tejido social a través de la promoción de una cultura de muerte. Sin embargo, encuentran una tensión contradictoria en la figura de la Gran Madre, la Virgen de Guadalupe, que actúa como el sello definitivo de protección de esta tierra. Guadalupe no es solo una imagen, sino una síntesis perfecta que reconcilia el pasado indígena con la esperanza cristiana, creando una identidad que es inmune a la fragmentación ideológica. Ella es el punto donde todas las capas de la historia mexicana se encuentran y se fortalecen, funcionando como un campo de fuerza espiritual que desorienta a quienes intentan gobernar el país solo a través del miedo y la fuerza bruta. Cada detalle de la vida cotidiana mexicana es una revelación de cómo esta protección se manifiesta de forma práctica y resiliente. Donde el sistema quiere imponer el aislamiento y la desconfianza, la cultura mexicana responde con la expansión de la familia y la solidaridad de las comunidades rurales y urbanas. Esta estructura familiar no es solo un arreglo social, sino una fortaleza espiritual donde los valores se transmiten como secretos de resistencia contra la disolución de las costumbres. El adversario intenta entrar por las brechas de la violencia, pero encuentra un laberinto de tradiciones que protegen a los jóvenes del nihilismo absoluto.
Es una guerra de desgaste, donde la persistencia de lo sagrado en el hogar impide que la oscuridad se apodere de las calles de forma definitiva. Los paralelos espirituales se extienden hasta la forma en que el mexicano interpreta el concepto de justicia y autoridad. Para este pueblo, la autoridad real no emana de los palacios presidenciales corrompidos, sino de los altares y de los ancestros que velan por la verdad. Esta desconfianza saludable hacia las estructuras temporales protege al alma mexicana de venderse completamente a los ídolos de la política o de la economía. Existe una comprensión intrínseca de que los reinos de este mundo son pasajeros, mientras que el compromiso con lo divino es eterno e innegociable. Esta percepción crea una claridad argumentativa en la vida del hombre sencillo, que prefiere la pobreza con dignidad espiritual a la riqueza obtenida a través del pacto con las sombras que asolan a la nación. Profundizando en los simbolismos, vemos que hasta la geografía de México parece conspirar a favor de esta protección mística. Desde las montañas que albergaron a los cristeros hasta las llanuras donde se celebran las fiestas patronales, el territorio está mapeado por una geografía sagrada que el enemigo no logra descifrar. Agárrate de esta parte, porque lo que viene ahora cambia completamente el entendimiento sobre esto. La propia arquitectura de las ciudades, con sus iglesias centrales y plazas pulsantes, refuerza la idea de una comunidad que orbita en torno a algo más grande que sí misma. No hay espacio para el vacío absoluto donde hay una campana sonando o una procesión pasando, y esta ocupación constante del espacio público por lo sagrado es una pesadilla para cualquier plan de dominación. Las consecuencias de esta resistencia son visibles en la frustración constante de las fuerzas que intentan normalizar a México dentro de los estándares del occidente secularizado. Mientras otros países ceden rápidamente a las presiones de deconstrucción de valores, México permanece como una anomalía estadística de fe y devoción. Las tensiones sociales, por más graves que sean, no logran romper el vínculo místico que une al pueblo con su tierra y con su Dios. Es un conflicto de voluntades, donde la voluntad de un pueblo de permanecer fiel a sus raíces se muestra superior a la voluntad de un sistema que busca la homogeneización total. Cada capa de interpretación nos lleva a la misma conclusión. Hay algo trascendental protegiendo este suelo que la razón puramente humana falla en explicar. Históricamente, México siempre ha sido el escenario de grandes paradojas donde la luz más brillante emerge de las sombras más profundas. La persecución religiosa del inicio del siglo XX, lejos de apagar la fe, la inflamó hasta el punto de crear una generación de mártires cuyos nombres aún son invocados como escudos contra la tiranía. Este patrón de resistencia a través del sacrificio es la prueba de que el alma mexicana fue templada en el fuego de la adversidad para soportar las presiones del fin de los tiempos. El adversario, al intentar aplastar el espíritu de este pueblo, termina solo por fortalecerlo, revelando la futilidad de sus acciones ante una fe que no teme a la muerte. Es una lección de soberanía espiritual que resuena más allá de las fronteras y desafía la lógica del opresor. El desarrollo de esta línea argumentativa nos muestra que México no solo está sobreviviendo, sino que está, de hecho, resguardando un tesoro que el resto del mundo perdió. Ese tesoro es la capacidad de ver el mundo como un lugar encantado, donde la intervención divina es una posibilidad constante y la oración es una herramienta de intervención en la realidad. Las fuerzas antagonistas intentan desencantar el mundo mexicano a través de la violencia banalizada, pero la ritualística del pueblo mantiene el portal de lo sagrado abierto. Cada celebración del Día de Muertos, por ejemplo, es un acto de rebeldía contra el olvido y contra la idea de que la muerte es el fin. Es una afirmación de continuidad que despoja al adversario de su principal arma, la desesperación. Ampliando hacia el contexto global, México actúa como el contrapeso de una balanza que está peligrosamente inclinada hacia el materialismo absoluto. La existencia de una nación tan populosa e influyente que aún coloca la espiritualidad en el centro de su identidad es un obstáculo gigantesco para la implementación de un orden mundial puramente tecnocrático. Por eso, la presión sobre México es desproporcionada, manifestándose en crisis que parecen fabricadas para probar el límite de la cordura y de la fe de sus ciudadanos. Sin embargo, la estructura familiar y el sentido del deber hacia los antepasados crean una red de seguridad emocional que impide el colapso psicológico masivo. Lo que parece ser debilidad a los ojos del mundo es, en realidad, la fuente secreta de su fuerza. Las contradicciones internas del país,
La convivencia entre la modernidad tecnológica y las tradiciones rurales no debilitan la narrativa, sino que la enriquecen. México prueba que es posible habitar el siglo XXI sin renunciar a la conexión con lo eterno. Esta tensión entre el progreso y la tradición es lo que mantiene el alma del pueblo vigilante y alerta, impidiendo la acomodación que llevó a otras culturas a la decadencia espiritual. La revelación que se conecta a todo esto es que México no es un país en atraso, sino una civilización que se niega a progresar hacia el abismo del alma. Cada detalle de la resistencia mexicana es un espejo que refleja lo que el mundo podría hacer si no se hubiera olvidado de cómo mirar al cielo. Concluimos este análisis profundo entendiendo que el embate en el suelo mexicano es la representación máxima de la lucha humana por la libertad espiritual. El adversario intenta dominar a través del miedo y la codicia, ofreciendo el camino fácil del vicio y la corrupción, pero encuentra a un pueblo que sabe que la verdadera libertad reside en la obediencia a un llamado superior. México es el campo donde se prueba que lo sagrado es indestructible mientras haya quien esté dispuesto a dar la vida por ello. Esta no es una batalla que se gane con armas de fuego, sino con la integridad del carácter y la preservación de la memoria. El plan de invasión de las sombras falla porque no puede ocupar un espacio que ya está lleno con la luz de una devoción inquebrantable. El antagonismo central que rasga el tejido de la realidad mexicana no es meramente una disputa por territorios de venta de sustancias ilícitas, sino un choque de titanes entre el materialismo depredador y la espiritualidad matriarcal. De un lado, tenemos estructuras de poder que operan como un antiestado y una anti-iglesia, donde el crimen organizado no busca solo el lucro, sino el alma de los jóvenes a través de una estética de muerte y ostentación. El mal, manifestado aquí como el arquetipo de la desintegración, utiliza la avaricia y el miedo para intentar disolver lo que hay de más sagrado, la confianza entre los hombres y la protección de la vida. Es un sistema que se alimenta de la energía de la desolación, intentando transformar a México en un laboratorio de sombras donde la dignidad humana es sacrificada en el altar del poder absoluto y efímero. Estos intereses ocultos y poderes antiguos actúan como parásitos, infiltrándose en las instituciones para corroer la esperanza desde dentro. La corrupción no es vista solo como un desvío de fondos, sino como una herramienta de opresión espiritual que intenta esclavizar al pueblo por la necesidad y por la humillación constante. El conflicto se vuelve profundo e inevitable porque el sistema depredador exige la aniquilación total de la identidad cultural mexicana para poder reinar soberano. Quiere un pueblo sin raíces, sin memoria y sin la Gran Madre, pues un pueblo desamparado de su ancestralidad es fácilmente maniobrable y domable. El choque es frontal. Mientras el sistema ofrece la muerte como solución y destino, el alma mexicana insiste en proclamar la vida a través de sus ritos y de su unión comunitaria. En este escenario, personajes simbólicos emergen de ambos lados de la trinchera, representando fuerzas que trascienden el tiempo. El sicario se convierte en el símbolo del hombre que vendió su trascendencia a cambio de un reinado de terror pasajero, mientras que la abuela que reza el rosario representa la resistencia metafísica que ningún ejército puede doblegar. Existe una tensión vibrante entre la seducción del abismo, que promete riqueza rápida y poder sobre la vida ajena, y la austeridad de la fe, que exige sacrificio y lealtad a principios invisibles. El conflicto está cargado de significado porque cada elección individual en el México de hoy repercute en la balanza espiritual de la nación, decidiendo si el territorio permanecerá como un suelo sagrado o se convertirá en un feudo de las sombras. El antagonismo se manifiesta también en el intento de sustituir lo sagrado auténtico por simulacros distorsionados, como los cultos que glorifican la violencia bajo el manto de una religiosidad deformada. El adversario intenta mimetizar los símbolos de protección para engañar a los desesperados, creando una sombra de la fe que, en lugar de liberar, aprisiona al fiel en pactos de sangre y destrucción. Esta es la cara más perversa del conflicto, la invasión del espacio espiritual por entidades que se alimentan del dolor y de la desesperación de los marginados. Sin embargo, esta estrategia encuentra una barrera en la claridad doctrinaria y en la devoción orgánica que el pueblo mexicano nutre por Guadalupe, quien actúa como el discernimiento colectivo contra las falsas luces del desierto moderno. Las estructuras sociales, como la familia extendida, se convierten en el campo de batalla donde el conflicto es más intenso y decisivo. El sistema intenta romper el vínculo familiar a través de la migración forzada, del vicio y de la promoción de ideologías que priorizan al individuo aislado sobre la comunidad.
Si el adversario logra desestructurar la mesa del comedor mexicano, habrá ganado la guerra, pues es allí donde la resistencia es alimentada y las historias de victorias son contadas. El conflicto es, por lo tanto, una lucha por la preservación del nosotros contra el yo egocéntrico y destructivo que el materialismo occidental intenta exportar. Cada vez que una familia permanece unida ante la tragedia, una derrota amarga es impuesta a los poderes que lucran con la fragmentación y con la soledad humana. Al final, el conflicto central revela que México es el epicentro de una resistencia que no puede ser vencida por medios convencionales. Las fuerzas de la desintegración pueden controlar los puertos, las rutas e incluso los despachos, pero no logran controlar el subconsciente de un pueblo que sueña con el cielo mientras pisa la tierra ensangrentada. Es una batalla inevitable y profunda porque toca la médula de la existencia. ¿A quién pertenece el corazón de esta nación? El choque entre el nihilismo de los cárteles y la esperanza de los fieles es la prueba de que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El significado de este embate ecoa como un aviso para el mundo. El dominio de las sombras solo es posible donde lo sagrado ha sido olvidado, y México se niega a olvidar. El patrón de resistencia que observamos en el suelo mexicano encuentra un paralelo directo y contundente en la antigua resistencia de Judá, donde un pequeño remanente, rodeado por imperios colosales y dioses extraños, se negó a doblar las rodillas. Así como los antiguos profetas advertían sobre el peligro de inclinarse ante los ídolos del materialismo y de la fuerza bruta, la cultura mexicana actúa hoy como ese remanente que detiene el avance de una agenda global de desencantamiento del mundo. El paralelo es espiritual y estructural. Se trata de la supervivencia de lo sagrado en un ambiente hostil que intenta, a toda costa, reducir la existencia humana a una serie de transacciones biológicas y económicas desprovistas de cualquier significado trascendente o herencia espiritual. Históricamente, México ya ha probado ser un suelo infértil para la tiranía absoluta, como quedó demostrado en la épica y sangrienta Guerra Cristera, donde el grito de «Viva Cristo Rey» no era solo un lema religioso, sino un símbolo de soberanía del alma. Aquel momento histórico creó un patrón de comportamiento donde el campesino y el obrero entendieron que el dominio político o demoníaco tiene un límite infranqueable, el santuario interior de la conciencia y de la fe. Este movimiento social recurrente muestra que, siempre que el sistema intenta aplastar la identidad espiritual del pueblo, termina generando un fenómeno de repetición cíclica donde la devoción se convierte en el arma de liberación. Es una analogía rica con el mito del Fénix, donde México renace de sus cenizas sociales a través de su conexión con lo eterno. El simbolismo de la Virgen de Guadalupe como la mujer vestida de sol del Apocalipsis, que pisa la cabeza de la serpiente, no es solo una metáfora teológica, sino una realidad psicosocial que moldea la psique del pueblo. Este arquetipo de la protección matriarcal crea una barrera psicológica contra el miedo a la muerte, transformando a México en un lugar donde la serpiente del nihilismo y de la violencia es constantemente enfrentada por la luz de la esperanza. Existe un patrón bíblico de protección divina que se manifiesta en la forma en que el mexicano encara la adversidad. No se ve como una víctima indefensa del destino, sino como un soldado en una guerra espiritual que ya tiene su desenlace garantizado por la intervención de lo alto. Podemos trazar un paralelo visualmente fuerte con el fenómeno del Día de Muertos, que subvierte completamente la lógica occidental de pavor ante el fin de la vida. Mientras el materialismo moderno intenta esconder la muerte en hospitales esterilizados o ignorarla a través del hedonismo, México la trae al centro de la plaza, adornada con flores de cempasúchil y velas encendidas. Este ritual recurrente es una analogía de la propia historia de la nación. La muerte no es un abismo de extinción, sino un puente de memoria y continuidad. Este patrón de celebrar la vida a través del reconocimiento de la mortalidad desarma al adversario, que usa el miedo al fin como su principal herramienta de control social y parálisis espiritual. Otro paralelo fundamental reside en la estructura de la familia extendida mexicana, que se asemeja a las antiguas tribus que protegían el fuego sagrado en medio de la oscuridad. En un mundo donde el aislamiento social es la puerta de entrada a la depresión y al dominio de las sombras, el patrón de unidad familiar mexicano actúa como una red de seguridad que impide la caída al vacío. Esta dinámica social es recurrente en momentos de crisis económica o desastres naturales, donde la solidaridad orgánica sustituye a la ineficiencia del Estado y a la frialdad del mercado. Es la victoria de la comunión sobre el individuo,
un patrón que hace eco de las primeras comunidades cristianas que sobrevivieron a la persecución romana a través de la caridad y del apoyo mutuo. Por último, el ciclo histórico mexicano nos enseña que el país es un bastión de resistencia contra la normalización del mal que hoy infecta a Occidente. El paralelo final es con el Arca de Noé, donde la identidad cultural y espiritual de México preserva las semillas de una humanidad que aún sabe orar, festejar y honrar a sus padres. Mientras el mundo exterior es barrido por un diluvio de indiferencia y nihilismo, el suelo de Guadalupe mantiene esas semillas protegidas para un tiempo de restauración futura. El patrón es claro. México no es una excepción geográfica, sino un ejemplo profético de que la fe y la tradición son las únicas estructuras capaces de resistir al desgaste del tiempo y a las embestidas del abismo. La solidez de esta narrativa no descansa en abstracciones, sino en evidencias conceptuales y de comportamiento que pueden observarse en la fibra de la sociedad mexicana. El dato más contundente de religiosidad reside en la resiliencia de las festividades, como el Día de Muertos, que, lejos de ser un culto a la extinción, es una afirmación vigorosa de la vida eterna y de la comunión entre los mundos. Mientras el occidente secularizado higieniza la muerte y la convierte en un tabú inmencionable, el mexicano la integra a lo cotidiano como una evidencia de que la existencia humana posee una continuidad que el materialismo es incapaz de comprender. Esta postura cultural sirve como prueba de que el alma del pueblo no fue colonizada por el nihilismo moderno, manteniendo una estructura de pensamiento que prioriza el vínculo espiritual sobre el vacío existencial. La historia sirve como el laboratorio donde estas evidencias son probadas, y el ejemplo de la guerra cristera es la fundamentación definitiva de esta resistencia. En aquel periodo, campesinos sin entrenamiento militar formal enfrentaron a un ejército profesional y a un Estado decidido a erradicar la fe, movido solo por la convicción de que el derecho de adorar a Dios era superior a cualquier decreto humano. Este comportamiento colectivo revela una estructura social donde la lealtad a lo sagrado es el fundamento último de la identidad, funcionando como una señal de que el alma mexicana posee un punto de ignición que se activa siempre que lo trascendente es amenazado. No se trata de un análisis numérico, sino de una evidencia histórica de que este pueblo está dispuesto al sacrificio máximo para preservar su conexión con lo alto. Otra evidencia estructural fundamental es la configuración de la familia extensa, que actúa como una barrera física y emocional contra el aislamiento social que el adversario tanto promueve. A diferencia de las sociedades atomizadas, donde el individuo es dejado a merced de sus propias angustias, México preserva una red de apoyo que impide que la desesperación y la depresión se conviertan en puertas abiertas para el dominio de las sombras. Este patrón de unidad familiar es lo que sostiene la cordura de la nación en medio de crisis económicas y olas de violencia que, en cualquier otro contexto, ya habrían provocado el colapso total. Es la prueba conceptual de que la fuerza de una cultura reside en la profundidad de sus lazos y en la capacidad de mantener el fuego doméstico encendido contra el viento de la modernidad. Simbólicamente, el intento de dominio de las sombras se manifiesta en el intento de transformar a México en un lugar de muerte, un estigma frecuentemente reforzado por los cárteles y por la violencia mediática. Sin embargo, la evidencia interpretativa nos muestra que el símbolo de la fiesta y del altar doméstico subvierte continuamente ese plan maligno de forma orgánica e imparable. Donde el enemigo desea el silencio del luto y la parálisis del miedo, el pueblo mexicano responde con el ruido de la música, el brillo de los colores y el perfume de las flores de cempasúchil. Esta respuesta cultural es una evidencia clara de que la vida espiritual del país posee mecanismos de defensa automáticos que transforman el escenario de tragedia en un escenario de celebración de la victoria sobre el mal. Observamos también que la resistencia mexicana se fundamenta en una negativa consciente a adoptar la cultura del descarte que impera en el resto del globo. El mantenimiento de tradiciones rurales y rituales de paso que involucran a toda la comunidad es una señal inequívoca de que el tiempo en México corre en una dirección diferente a la linealidad fría del progreso tecnocrático. Esta fidelidad a los ritmos ancestrales garantiza que el suelo permanezca espiritualmente ocupado, no dejando brechas para que ideologías de desintegración social echen raíces profundas. El guión de la vida mexicana está escrito con la tinta de la permanencia, lo que convierte cualquier intento de invasión ideológica en una tarea frustrante para los ingenieros sociales que buscan estandarizar el comportamiento humano. Por último,
La evidencia definitiva de la protección mística de este territorio es la centralidad absoluta de la Virgen de Guadalupe en la psique nacional, trascendiendo clases sociales e inclinaciones políticas. Ella es el punto de convergencia donde el intelectual y el campesino se reconocen como hijos de una misma promesa, creando una cohesión nacional que ninguna crisis política ha logrado fragmentar. Esta unidad en torno a un símbolo sagrado es la fundamentación máxima de que México posee un sello de propiedad espiritual que las sombras no pueden romper. Mientras haya un altar con su imagen en cada casa, las evidencias apuntan a un hecho inevitable. La bandera del abismo nunca será la única en ondear en este suelo, pues el alma del pueblo pertenece a otra soberanía. La presión sobre la muralla espiritual de México alcanza ahora un nivel de intensidad sin precedentes, donde las fuerzas en confrontación ya no se esconden en las sombras, sino que baten duelo abiertamente por el control de la realidad. El materialismo depredador, disfrazado de progreso y libertad, avanza como una marea ácida, intentando corroer los pilares que sostienen la resistencia del alma mexicana: la fe, la familia y la tradición. Cada nueva ola de violencia no es solo un crimen físico, sino un golpe psicológico diseñado para instilar el nihilismo y la sensación de que lo sagrado nos ha abandonado. El espectador debe sentir que el suelo bajo los pies del pueblo está vibrando, no de miedo, sino bajo el peso de un choque inminente entre la luz de la devoción y la oscuridad del descarte absoluto. La progresión dramática revela que el adversario ha cambiado su táctica, pasando de la agresión externa a la infiltración silenciosa a través de la normalización de la barbarie. Cuando la muerte se convierte en un espectáculo cotidiano y el vicio se vende como un escape necesario, la tensión espiritual alcanza su punto de ruptura, exigiendo una reacción que vaya más allá del plano material. Las fuerzas de la desintegración intentan convencer al mexicano de que su altar es inútil y que sus oraciones son ecos en un vacío indiferente, buscando desarmar al guerrero incluso antes de la batalla final. Es una conducción lógica hacia el abismo, donde el objetivo es hacer que el pueblo abra las puertas de la fortaleza por cansancio, entregando su identidad a cambio de una paz ilusoria y sin alma. El desarrollo de este enfrentamiento muestra que cada brecha abierta por la corrupción o por la codicia es inmediatamente ocupada por una energía que desea borrar el rastro de lo divino en la tierra de Guadalupe. La intensidad aumenta a medida que percibimos que ya no se trata de una disputa política, sino de una lucha por la soberanía del imaginario y de la esperanza colectiva. El espectador es llevado a sentir la urgencia del momento, comprendiendo que México está al límite de su resistencia, equilibrándose entre la fidelidad a sus raíces y la seducción de un modernismo que promete todo, pero cobra el precio de la propia trascendencia. El punto de giro inevitable se aproxima con la fuerza de una tormenta que purifica o destruye, dependiendo de la solidez del fundamento. En este clima de tensión creciente, los símbolos de resistencia comienzan a brillar con una luz más intensa, como si la propia tierra estuviera convocando a sus defensores a la línea de frente. Las procesiones se convierten en actos de rebeldía metafísica y los rituales domésticos adquieren un peso de supervivencia espiritual que al mundo exterior le cuesta procesar. La lógica dramática nos conduce a la percepción de que algo tiene que ceder, o el sistema de muerte triunfa sobre la cultura de la vida, o la fe mexicana operará un milagro de restauración que desafiará todas las previsiones sociológicas. La emoción que emana de este embate es de una inquietud profunda, pues el destino de una civilización entera se está decidiendo en el silencio de los corazones que se niegan a aceptar el dominio de las sombras. El enfrentamiento alcanza su clímax cuando lo sagrado es directamente desafiado por simulacros que intentan mimetizar el poder de la fe para fines destructivos. La tensión nace de la percepción de que el enemigo ha aprendido a hablar la lengua de los símbolos, intentando desviar la devoción del pueblo hacia ídolos de sangre y venganza. Esta confusión espiritual es el arma final para intentar romper el escudo que protege a México desde hace siglos, creando un escenario de incertidumbre donde la claridad argumentativa se convierte en la única brújula posible. El espectador debe sentir la gravedad de esta maniobra, entendiendo que la invasión de las sombras busca corromper la fuente de la fuerza mexicana, transformando su mayor virtud, la religiosidad, en un instrumento de su propia ruina y esclavitud. Finalmente, la progresión nos empuja al límite de lo inevitable, donde la tensión ya no puede ser contenida y la revelación se convierte en la única salida para el impas. La estructura narrativa nos ha preparado para el choque, mostrando que la resistencia del suelo sagrado no es pasiva,
sino una fuerza activa que está a punto de manifestar su verdadera naturaleza. México no está solo esperando el golpe final, está acumulando la energía de generaciones de oración y sacrificio para enfrentar la oscuridad con la fuerza de un sol que se niega a ponerse. La tensión ahora se transforma en una expectativa vibrante por el punto de giro, donde la verdad detrás de la resistencia será finalmente desvelada ante los ojos de quien se atrevió a mirar al abismo. El momento decisivo de esta narrativa ocurre cuando retiramos el velo de las crisis superficiales y vemos la revelación central. El intento de dominio de las sombras está en su apogeo absoluto ahora, no solo por las armas, sino a través de la infiltración de una cultura del descarte que busca romper, por primera vez en la historia, el vínculo sagrado entre las generaciones mexicanas. El punto de giro es la percepción de que el verdadero campo de batalla no es la frontera física o las rutas de comercio, sino la transmisión de la identidad espiritual que siempre ha sido la muralla infranqueable de este pueblo. La modernidad agresiva y las ideologías que atomizan al individuo son los caballos de Troya que intentan hacer lo que siglos de revoluciones y persecuciones religiosas no lograron: transformar el suelo de Guadalupe en un terreno baldío de almas desorientadas y sin raíces. La revelación chocante es que el sistema de control global entiende que, mientras México mantenga su estructura familiar y su devoción matriarcal intactas, será una anomalía peligrosa que prueba el fracaso del nihilismo occidental. Por eso, la presión actual es una estrategia de saturación, donde la violencia banalizada sirve como un ruido de fondo para intentar sofocar la voz de la tradición y el sonido de las campanas. El clímax conceptual de este insaut es entender que México no solo está luchando por sí mismo, sino que está sirviendo como el laboratorio final donde se prueba si la humanidad puede sobrevivir sin lo trascendente. Si las brechas abiertas por el dolor son suficientes para que el pueblo abandone su altar, el colapso no será solo nacional, sino una señal de que la noche oscura del alma venció a uno de sus mayores oponentes. Este es el instante en que la lógica narrativa revela que la resistencia mexicana no es una reliquia del pasado, sino la tecnología espiritual más avanzada de la que disponemos para enfrentar la desintegración social contemporánea. El punto de giro nos muestra que lo que el mundo llama atraso o folclore es, en realidad, un sistema complejo de defensa inmunológica contra el vacío existencial que consume al resto de las naciones. La conclusión inevitable es que el intento del mal por dominar a México falla cada vez que un niño aprende a rezar a los pies de una abuelita, pues ese acto sencillo reconecta el presente con lo eterno, anulando el poder del tiempo lineal y destructivo. Es la revelación de que lo sagrado no es algo que deba ser defendido, sino la fuerza que defiende a quien lo alberga. El cambio de mentalidad para el espectador ocurre al darse cuenta de que las fuerzas de la oscuridad están frustradas porque no logran ofrecer nada que sustituya la profundidad de la pertenencia mexicana. El materialismo ofrece el objeto, pero la fe ofrece el significado. El crimen ofrece el poder, pero la familia ofrece la autoridad moral que perdura tras la caída de los tiranos. El insight profundo es que la invasión de las sombras es, en realidad, una confesión de debilidad del propio mal, que necesita violencia extrema para intentar silenciar una verdad que el pueblo mexicano carga con naturalidad y alegría. El conflicto, por tanto, alcanza su punto de máxima claridad. La muralla espiritual solo caerá si el pueblo olvida quién es, y el enemigo sabe que su única oportunidad es el borrado de la memoria colectiva. Entendemos ahora que el dilema actual de México es el dilema de toda la humanidad. Elegir entre la seguridad fría del sistema o la libertad peligrosa y luminosa del alma conectada a lo divino. El giro narrativo propone que México es el último bastión porque se niega a ser normalizado dentro de un orden que niega el misterio y la sacralidad de la vida. Esta conclusión inevitable reposiciona al país de víctima de la historia a protagonista de un drama cósmico, donde su resiliencia es la prueba viva de que las fuerzas de la destrucción tienen un límite. El punto de giro termina con la comprensión de que la batalla por México es la batalla definitiva por la preservación de lo humano contra lo que quiere convertirnos en meros engranajes de un molino de sombras. Por último, la revelación final de este bloque es que la muralla espiritual está hecha de carne, hueso y oración, y su fuerza reside en su aparente fragilidad. Donde el sistema esperaba encontrar resistencia militar, encontró procesiones; donde esperaba encontrar odio, encontró una celebración que incluye hasta a los muertos en una mesa de esperanza.
El giro es el reconocimiento de que el adversario está perdiendo la guerra de desgaste porque no sabe cómo combatir a un pueblo que transformó la propia muerte en una liturgia de vida. México, en su esencia más profunda, revelada en esta premisa, es la prueba de que el abismo puede mirar al hombre, pero retrocede cuando encuentra una mirada que refleja la luz de un sol que nunca se apaga. La consecuencia inmediata de esta revelación para ti, que observas este panorama, es la comprensión de que la lucha por México no es un evento aislado en una tierra distante, sino una metáfora vívida de la batalla por tu propia alma. Lo que sucede en el suelo de Guadalupe sirve como un aviso de que la identidad cultural y la conexión con lo sagrado son las únicas armas reales capaces de detener la desintegración social y el vacío existencial. Si un pueblo sometido a tal presión externa e interna logra mantener su esencia, eso prueba que tú también posees una fortaleza interior que ningún sistema de opresión puede invadir sin tu consentimiento. El significado profundo reside en el descubrimiento de que la fe no es una fuga de la realidad, sino la base sólida sobre la cual la verdadera realidad es construida y preservada. En el plano social, la resistencia mexicana demuestra que la estructura familiar y la vida comunitaria son los antídotos definitivos contra la atomización que genera la depresión y el control de las sombras. La consecuencia de ignorar este ejemplo sería la aceptación pasiva de un mundo donde somos solo números en una hoja de cálculo de consumo, desprovistos de antepasados y de un destino trascendente. México nos enseña que la preservación de los ritos y de la memoria colectiva es un acto de autodefensa política y espiritual contra aquellos que lucran con nuestro aislamiento y con nuestro olvido. Entender esto cambia la forma en que miras tus propias tradiciones, elevando el simple acto de honrar tus raíces al estatus de una resistencia heroica contra el nihilismo moderno. Espiritualmente, el significado de esta narrativa apunta a la existencia de una soberanía de lo alto que actúa como el sello de protección de una nación que se niega a abandonar su altar. La consecuencia de mantener esta conexión vertical es la inmunidad contra el miedo absoluto que el materialismo intenta imponer a través de la muerte y la violencia. Para el espectador, esto implica un llamado a reevaluar sus prioridades. ¿Qué en tu vida hoy actúa como tu escudo espiritual? México revela que, mientras haya una llama de devoción encendida, el plan de invasión de las sombras permanecerá incompleto y frustrado, pues la oscuridad no puede ocupar un espacio que ya está lleno por la luz de una presencia superior y constante. Históricamente, las implicaciones son que México está guardando las semillas de una restauración humana que el resto de Occidente, en su prisa secularista, terminó por descartar. Si el modelo mexicano de resistencia es comprendido y replicado, la consecuencia será el surgimiento de núcleos de cordura y espiritualidad orgánica que desafiarán la homogeneización cultural global. El significado de esto es que la historia no es un camino lineal hacia el abismo, sino un campo de posibilidades donde la voluntad de un pueblo fiel puede alterar el curso de los acontecimientos. Eres invitado a ver que la preservación del alma de un pueblo es la mayor contribución que se puede dar para la supervivencia de la propia civilización humana ante las amenazas de la modernidad líquida. Personalmente, la consecuencia de absorber este mensaje es la transformación de la inquietud en una responsabilidad consciente por la vigilancia de tus propios valores y afectos. El significado de la muralla espiritual mexicana es que la protección no viene de muros de concreto, sino de la integridad del carácter y de la lealtad a lo que es eterno e inmutable. Al entender que el adversario intenta entrar por las brechas de la desolación y del desinterés, pasas a ver la importancia de cultivar la alegría, la gratitud y la comunión en tu propio círculo familiar. La lucha por México se convierte, así, en un espejo que refleja la necesidad de que cada individuo se convierta en un guardián de su propia identidad espiritual contra las fuerzas de la desintegración. Finalmente, la lección que queda es que la victoria sobre las sombras no se conquista con el poder de las tinieblas, sino con la intensificación de la luz que emana de una vida vivida con propósito y significado sagrado. La consecuencia de reconocer a México como ese bastión es el despertar de una urgencia por proteger todo lo que es genuino, antiguo y santo en nuestra propia experiencia de mundo. El significado final es un mensaje de esperanza inquebrantable. Si un pueblo herido puede ser el escudo de lo sagrado, no hay límites para lo que una humanidad despierta puede realizar. México permanece como la prueba viva de que, bajo el manto de una protección superior, la bandera del abismo nunca encontrará suelo firme para establecerse de forma definitiva. Ante este panorama de fuerzas en colisión,
se vuelve evidente que la resistencia del suelo mexicano no es un accidente histórico, sino un centinela de advertencia para toda la humanidad sobre el costo real del olvido espiritual. México nos prueba que la única barrera eficaz contra la desintegración social y el dominio de las sombras es el mantenimiento obstinado de una conexión vertical con lo trascendente, que nutre a la familia y preserva la dignidad de la vida. No se trata solo de observar a un pueblo distante, sino de reconocer que la muralla espiritual de Guadalupe es un recordatorio de que el alma humana posee un dueño y un linaje que ninguna estructura de miedo o codicia puede verdaderamente reclamar. La vigilancia es el precio de la libertad espiritual, y mientras el perfume del incienso suba de los altares domésticos, el plan de invasión de las sombras seguirá encontrando una derrota humillante en la alegría de quien sabe que la muerte no tiene la última palabra. El llamado que hace eco desde esta tierra sagrada es una invitación a la valentía de permanecer fiel a tus propias raíces y al altar que has erigido en tu corazón, pues es allí donde la batalla definitiva será decidida. El mal y sus estructuras de descarte intentan normalizar el error y silenciar lo sagrado a través del ruido constante y la violencia banalizada, pero retroceden ante un pueblo que elige la celebración, la memoria y la oración como sus armas de guerra. Si este contenido tuvo sentido para ti y despertó una nueva percepción sobre las fuerzas que moldean nuestro mundo, deja tu comentario abajo compartiendo tu reflexión y suscríbete para seguir acompañando análisis como este. México nos enseña que la luz brilla con más intensidad justamente donde las tinieblas intentan ser más densas, y que la verdadera soberanía no emana de los palacios, sino de la lealtad inquebrantable a lo que es eterno. Que la imagen de la mujer vestida de sol pisando a la serpiente no sea solo un símbolo religioso, sino la brújula que oriente tu percepción sobre la resiliencia humana ante el abismo moderno. La historia de México es la prueba viva de que la identidad cultural y la fe popular orgánica son los últimos bastiones de una civilización que se niega a morir en el vacío del nihilismo. Vigila las brechas de tu propia vida. Fortalece los lazos con aquellos que vinieron antes que tú y no permitas que el materialismo depredador apague la llama de la esperanza que sostiene tu caminar. Mientras haya un altar en una casa mexicana y un corazón dispuesto al sacrificio por la verdad, la bandera del abismo no será izada. Pues este suelo, al igual que el alma humana, nació para ser el reflejo de la eternidad.